Maninder, put both of us at the same size. Hi everyone. Hola a todos. Bienvenidos y bienvenidas a Quantum Latino 2022. Welcome to Quantum Latino 2022, our second edition. It's a pleasure for me to be here. I'm Araceli Venegas Gómez, the founder and CEO of QURECA, Quantum Resources and Careers. Es un placer para mí estar hoy de nuevo con todos vosotros. Soy la fundadora de QURECA, Quantum Resources and Careers. Voy a pasar ahora la batuta al profesor Salvador para que os dé la bienvenida y después un poco de logística para que entendáis cómo va el evento. Salvador. Muchas gracias, Araceli. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren. Gracias por estar con nosotros. Y ese buenos días, buenas tardes, buenas noches es un reflejo de la naturaleza, de la forma en la que ahora conducimos, no solo por la pandemia, sino por el acceso a tecnologías al mundo de la ciencia, ¿no? Donde sea, como sea, pero acceder al conocimiento y utilizarlo. Be very welcome, everyone. So I'm saying in Spanish, good morning, good afternoon, good evening. And that's basically a reflection on the very nature, on the modern nature of communication of science and technology, both tensor diffusion and technical and scientific language. No matter where we are, what matters is that we have access to high quality knowledge so that we can use it to have a better world. Thank you very much for being here. Muy bienvenidos. Gracias, Salvador. Martín, ¿estás disponible? No sé si Martín. Pero tiene el mute. Bueno, Martín Machín y Rafael Sotelo son los fundadores de Quantum South, que son los coorganizadores junto a Salvador y QURECA de este evento. Martín Machín and Rafael Sotelo are the founders of Quantum South, and they are the co-organizers together with us for this event. So now a little bit of logistics for you to understand what you should expect from this event. You should see my slides now. So this is the first time that we have an hybrid conference. Last year, we had a full virtual event, of course, due to the pandemic. And this year, we started to say, let's start doing things in person. And we have, I hope, a nice group of people in Montevideo, in Uruguay, joining us. Esta es la primera vez que tenemos un evento híbrido. El año pasado fue todo virtual y este año hemos decidido que vamos a dar la oportunidad a que se junte un pequeño grupo de personas en Montevideo, en Uruguay. Next year, let's see what is going to happen. Ya veremos qué pasa el año que viene. So what to expect these days? Today is quantum research. Today is the academics, the researchers, is the science. You're going to know about different groups from all over Latin America and also outside Latin America, what is happening in quantum. ¿Qué podemos esperar de este evento? Hoy es el primer día, hoy es el día del científico, de la ciencia en las tecnologías cuánticas. Vais a saber un poco de muchos grupos en Latinoamérica, pero también de grupos fuera de Latinoamérica. Cómo se ha avanzado en la ciencia del año pasado a este y qué es lo que ha pasado en los últimos años. Y creo que, si habéis visto el programa, tiene muy buena pinta, suena muy interesante. I'm sure that you have looked at the program and it looks very, very interesting if you look at the titles of the talks. The second day is the quantum business. It's really about bringing the other side of this ecosystem. It's about the quantum industry. It's about funding. It's about the end users. It's about the applications and use cases. Mañana es el día de negocio cuántico, de la industria. Es el día en el que vamos a tener las empresas, vamos a hablar de gobierno, vamos a tener a los usuarios finales. Es la otra parte del espectro dentro de ese ecosistema cuántico. On the third day, on Friday, we say quantum for everyone. It's a little bit mix of everything. Is what we think that they are very useful sessions to have, and a little bit of, for every one of you who could be interested in different things. El tercer día, el viernes, va a ser un poco para todo el mundo. Vamos a tener sesiones muy variadas que creemos que son muy necesarias de tener y que dependiendo de la naturaleza de lo que ustedes
quieran, pues hemos intentado poder ofrecerles un programa interesante. So for example, on day 3, we are going to have our famous panel of Women in Quantum. Salvador is going to present how to write a very good scientific paper. And we are going to have other, so for example, I will talk about careers in quantum if you're looking for a job in quantum. So have a look at the program. If you have any question at any time, just drop us a message anywhere. El tercer día vamos a tener, por ejemplo, un taller de cómo escribir artículos científicos. Voy a presentaros un poco las opciones y si estás buscando un trabajo dentro del ecosistema cuántico. Vamos a tener el famoso panel de mujeres en Quantum. Y bueno, si tenéis alguna duda durante estos 3 días, simplemente nos mandáis un email, seguro que habéis visto emails nuestros estos días, o nos escribís un mensaje donde sea. También tenemos la exhibición industrial, tenemos unos booths que van a estar abiertos todo el tiempo, es decir, que en cualquier momento podéis ir dentro de la plataforma a los booths y podéis ver la información de los sponsors, de lo que tenemos allí, y podéis incluso hablar con los sponsors. We are going to have also an industrial exhibition all the time. It's going to be open all the time. You can go to the booth and you can check what the sponsors have prepared for you. You can even talk to some sponsors at specific times. So really take the chance to do this because they are there for you. This is the information for you, and take as much as you can from this event. Intentar conectar con los patrocinadores, intentar ir a los booths, intentar hablar con gente, tener la oportunidad de sacar el rendimiento máximo posible del evento. And we also have the networking section that I'm going to explain a little bit more what it's all about. También tenemos la sesión de networking y voy a explicar un poco más cómo funciona. So if you want to go to the booth, you will see at the top that you have the option booth, and there you will find the different booths. And what you can do is that if there are people in these little tables, you can just join a table and talk to whoever is there. Once you request to join the table, the people there, we can decide to let you in or not, if it's a private conversation, for example, but you can communicate with the people there. If you have any questions about the booth or any specific questions to the people, to the sponsors in the booth, just write on the chat. Para ir a los booths de las empresas, simplemente vais a la parte de booth de arriba dentro de la plataforma, vais a tener las diferentes opciones de las empresas. Entráis en el booth y podéis decidir si queréis sumaros a una mesa, si dentro de la mesa hay una persona que os deje entrar. A veces no hay nadie, o a veces es una comunicación o conversación privada. Si hay alguna pregunta, siempre podéis utilizar el chat en la parte derecha de los booths. And the speed networking and lounge area, this is a place where you can just socialize. This is for networking. And we are virtual, so everything has to be done virtual. We try to give you the best from the platform. So you can join tables and talk to people, or you can join the speed networking. You see there will be this start networking, and you can just join randomly with another person, and you have 5 minutes to talk to these people. And you can then decide whether you want to continue the conversation outside. So I think it's working quite well because it's the closest thing to just randomly meet someone in a conference. Tenemos la sesión de networking rápida y tenemos el area lunch. Si queréis uniros a alguna de las mesas dentro del área del lunch, simplemente os unís a la mesa y podéis hablar con quien esté allí sentado. Todo es virtual, por supuesto. Y tenéis la oportunidad de tener un networking rápido. Simplemente pulsáis el botón de Start Networking y tenéis hasta 5 minutos para hablar aleatoriamente con alguien que esté también en ese momento conectado. I think that's everything. I really hope that you enjoyed the event. And now I'm gonna ask you that you leave this session once we close it. You leave the session and then you go to the next one. This is how it's gonna work every time. Once the session is finished, you go out and then you come back. So just the little arrow at the left corner. Eso es todo lo que tenemos por ahora. Simplemente que disfrutéis del evento, que si hay alguna pregunta que nos lo digáis. Y ahora lo que tenéis que hacer es salir de esta sesión. Hay una pequeña flechita arriba del todo y entráis en la siguiente sesión y ahí va a estar Salvador con el primer speaker de hoy. So, thank you very much, and Salvador will welcome you in the next session with the first speaker. Muchas gracias y disfrutad del evento.